decir que en Venezuela hay una dictadura, cuando en Venezuela hoy día justamente los sectores populares y distintos sectores de la población han adquirido mayores niveles de participación, inclusive, y no estoy hablando porque digamos, cuando se ha hablado de participación, la gente cree que ha sido solamente en el tema electoral o en el tema de que se reúnan en su comunidad y decidan algo de su comunidad específicamente. No, los niveles de participación en Venezuela han llegado incluso a que los sectores sociales históricamente excluidos y que incluso han tenido leyes que los someten a distintas vejaciones, pues han podido por sus propios medios construir y promover nuevas leyes, ¿sí? Leyes que el gobierno y que el Estado venezolano las ha asumido en su mayoría a plenitud, tal cual como ha venido siendo propuesta. Unas que otras, en algunos casos, más por un poco de apoyo en el tema jurídico de las estructuras, tal cual de las leyes, han recibido un apoyo por parte de la Asamblea para poder modificar algunas cosas al tema más técnico de lo jurídico, ¿no? Pero ahí tenemos, por ejemplo, como un ejemplo, tenemos las trabajadoras residenciales, antes llamadas conserjes, lo que ustedes le llaman acá los porteros, ¿no? Que tenían una situación laboral de esclavitud y que estas compañeras hoy día tienen una ley que ha sido aprobada por la Asamblea y que ha sido una ley que construyeron ellas a través de su lucha justamente. Están también los comités de tierras urbanas que han propuesto nuevas leyes para el tema de la vivienda y del hábitat urbano, ¿no? Está la ley del trabajo, que es una ley que tiene unos avances tremendos para los trabajadores, para los obreros en el país, y que es una ley en la que han sido justamente pues, los mismos sectores trabajadores los que la han propuesto y que la han construido. Y también tenemos procesos de cambio en las leyes de educación en las cuales los estudiantes hemos también participado en eso, en esa construcción, ¿no? y en esa promoción. Ahora, ¿qué es lo importante allí justamente? Cuando decimos cuando quieran decir que Venezuela es una dictadura, pues que justamente quienes han construido esto han sido los sectores populares, unas nuevas leyes en su propio beneficio y según sus propias necesidades, y que ha ido justamente en desmérito, ¿sí? De alguna u otra forma, de lo que han sido los grandes poderes litescos y sociales de nuestro país, que han sido los que han construido justamente esas leyes, según sus propios intereses, ¿no? Y desfavoreciendo muchas veces pues, las necesidades de un pueblo. Se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces. Ya Galeano bien lo ha dicho en algunas entrevistas por allí, ¿no? Y qué mejor referencia que esa, el tema de que cualquier extranjero que pueda llegar a Venezuela inmediatamente se da cuenta de la burla que representa decir esto en los medios internacionales, ¿no? Cuando tú llegas a Venezuela y tú te encuentras cualquier cantidad de medios que dicen cualquier barrabasada, bien sea del presidente o de cualquier ministro y del mismo pueblo, ¿no? Que muchas veces ha reclamado incluso el pueblo el hecho de que no haya mayores sanciones hacia algunos medios de comunicación que digamos se han pasado de la mano con algunas formas de expresión hacia algunos sectores. Bien decía Galeano en alguna época en que estuvo muy de moda incluso a lo interno, ¿no? El decir que no había libertad de expresión. Imagínense ustedes decir que hay una dictadura, ¿no? Y decir que no hay libertad de expresión, pero decirlo justamente a través de los grandes medios de comunicación. Eso es una cosa que pues realmente es para reírse, realmente da lástima, o sea, da un poco de rabia, pero es para reírse, porque es increíble como lo expresa Galeano, que decía ahora, cómo te llegas a Venezuela y en ese momento los grandes medios de comunicación te encuentras un periódico que te decía no hay libertad de expresión. Prendes la tele, cambias a cualquier canal y hay un programa que te están discutiendo el tema de que no hay libertad de expresión.
no sé, prendes una radio y están hablando del tema de la radio, no hay libertad de expresión. Oye, no hay libertad de expresión y tú estás discutiendo justamente ese tema en todos los medios que prendas o que veas, lo mismo. Es algo para reírse, ¿no? Señores televidentes, ¿de qué valió el esfuerzo de Bolívar y sus valientes? Entraríamos con esto un poco en el tema de lo que han venido haciendo los medios de comunicación en cuanto a las supuestas protestas que se han generado allá y la represión, ¿no? Digamos, el Estado venezolano ha garantizado siempre realmente a los sectores de oposición, el Estado venezolano, el Estado bolivariano, ha garantizado la protesta a los sectores de oposición y han hecho sus marchas, que sí, incluso pudiera afirmar, han sido en muchos casos significativas en algunos momentos. Y esto lo han venido haciendo justamente, bueno, con la intención de mediatizar, de decir que hay grandes masas en contra del gobierno, no sé qué cuento. Y bueno, como se les ha permitido y se les permitía siempre hacer sus manifestaciones y veían que estas manifestaciones de alguna otra forma, como a pesar de que tengan un sector importante, podríamos decir, pero que no llega, digamos, a superar en las elecciones al chavismo, pues entonces estas manifestaciones se fueron convirtiendo cada vez en manifestaciones que iban ya directamente a provocar hechos violentos, ¿no? Entonces es realmente algo paradójico ver cómo unas manifestaciones salen a las calles y tú podías ver fácilmente como en algunas manifestaciones agarraban incluso las rejas estas con las que, digamos, se generan a veces algunos cordones de seguridad, cómo las agarraban los propios manifestantes para agredir y darle así directamente a las guardias nacionales, a los policías, y siempre la orden de estos policías, de estas guardias nacionales ha sido retroceder y nunca generar agresiones, ¿no? Y en muchas, desde el, no sé, 2004 para acá, que habrían generado más actividades de calle, manifestaciones en la calle, pues incluso hubieron muchísimos heridos y muertos, policías y de la Guardia Nacional, ¿no? Y ahora, hoy día, disculpa, ¿no?, que me voy adelantando ya también un poco al contexto de ahorita, pero hoy día en el que están, digamos, difundiendo una cantidad de imágenes de supuestas agresiones y de represión a la manifestación, vemos cómo grande de esas cantidades de imágenes que han pasado son montajes, ¿no? Y si realmente fuese así, si realmente hubiese esa represión y se sintiera en la necesidad de difundirlo, ¿por qué usar imágenes falsas, ¿no? Imágenes falsas que han sido fácilmente desmontadas por nuestros medios de comunicación, por nuestros ministros de comunicaciones en sus determinados momentos, ¿no? Imágenes usadas de represiones en Chile, de represiones en cualquier parte, imágenes de cualquier parte del mundo han usado. De Ucrania, de cualquier cosa han usado imágenes para hacer montaje diciendo que ha sido represiones en Venezuela. Ahí salieron, por ejemplo, unos estudiantes chilenos desmontando y diciendo, soy yo, ¿no? En una imagen en la que decían represión en Venezuela y un estudiante sangrando y una policía allí como reprimiendo. Y ahí salió ese estudiante diciendo, ya va, soy yo, estoy aquí en Chile, ¿no? ¿Por qué tener que utilizar imágenes montadas si fuese eso real? Por eso hay que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos, de lo que entra en nuestras mentes. La oposición venezolana es justamente el sector político que gobernaba antes y que controla la mayoría de los medios, ni siquiera de producción, sino de comercialización en Venezuela. Porque una de las cosas importantes a señalar es que nuestra burguesía es una burguesía parasitaria que jamás en la historia que controló, digamos, en lo económico para poder haber incentivado medios de producción, pero que además también controló la vida política del país, jamás invirtió
realmente en generar sistemas de producción en el país. Y lo que sí controla son las grandes redes de comercialización, e importación, ¿no? Y con esta red que manejan, que es lo que de alguna u otra forma ellos controlan a lo interno, pues es con lo que han jugado a sabotear, ¿no? Es con lo que han jugado a sabotear el proceso en los últimos años con mucha fuerza hacia Maduro, justamente hacia el gobierno de Maduro con muchísima fuerza. Pues la intención, siento yo, que ha sido justamente el hacer creer a la población que Maduro sí ahora no tenía como el control del país, ¿no? A través de las redes sociales, desarmar, alterar la psiquis del venezolano en cuanto al tema del abastecimiento, ¿no?, de algunos rubros, ¿no? Entonces se generaban rumores que se iban expandiendo acerca de los posibles desabastecimientos de algunos rubros, y eso hacía que la población fuese en busca de esos rubros, y eso cada vez más se fue, digamos, agudizando en el sentido de que, bueno, una población que cotidianamente compraba una cantidad determinada de rubros que le permitía abastecerse por una semana a un mes para el mercado, para la familia, pues ahora esa familia compran de manera desesperada 2, 3 cajas que mantienen en sus almacenes, digamos, almacenadas en casa. Y entonces sucede que eso ha constituido lo que sería no desabastecimiento, sino acaparamiento. Con esto han logrado construir otras formas de acaparamiento. El pueblo venezolano y Venezuela no representa una amenaza ni para Estados Unidos ni para nadie en el mundo. Venezuela representa hoy una esperanza. Una esperanza que, bueno, Estados Unidos la ve como una amenaza porque de una u otra forma esa esperanza que representa Venezuela es la no dominación de los pueblos. Y en eso no es solamente al pueblo venezolano, sino que, bueno, Venezuela ha sido, y bueno, con nuestro comandante Chávez representó mucho para muchos de nuestros pueblos latinoamericanos, y creo que incluso cruzó la frontera latinoamericana esa esperanza, y basada justamente en esa participación del pueblo, que hoy se ve amenazada. Hoy sí quienes tenemos una gran amenaza somos el pueblo venezolano por el imperio que no, digamos, que no le satisface que haya un proceso que esté construyendo una independencia y un proceso de soberanía nacional en el cual el petróleo ya no lo controla Estados Unidos, ¿no? Y este es uno de los meollos del asunto, digamos, ¿no? El pueblo venezolano hoy día está firme a pesar de todas las agresiones que estamos recibiendo, que si bien en Venezuela no hay un caos y una crisis como se quiera hacer ver, ciertamente hay una situación de sabotaje que nos pone, digamos, en una situación difícil, aunque yo no le llamaría una crisis ni un caos, ¿no? Pero sí es una situación difícil que la gente está diciendo que a pesar de que me amenaces y me digas que tengo una posible invasión, pues aquí yo estoy firme con un proyecto político, ¿sí? Con un proyecto de patria. Y en ese proyecto de patria, hoy día la gente ha reconocido en el compañero presidente obrero Nicolás Maduro que es el liderazgo efectivamente que debemos tener en este momento, y que justamente con toda ya la firmeza yo podría decir que el compañero Nicolás Maduro está siendo leal al proyecto que nos dejó nuestro comandante y que construimos pues todo el pueblo con nuestro comandante.